podemos diversificar mucho más, ¿no? O sea, podemos avanzar mucho más allá. A este tipo de transformaciones vectoriales tenemos un tipo, que esto obviamente se va a utilizar hasta el siguiente capítulo, denominado la transformación multiplicación por la matriz A. Es una transformación matricial. O sea, que la transformación de un vector siempre va a ser igual a una matriz rectangular cuando las dimensiones de este operador transformación sean diferentes. Y si son iguales, esta matriz A va a ser cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Muy fácil de darnos cuenta de qué tipo va a ser esta matriz. O sea, la multiplicación por la matriz A, ¿por qué? Porque va a ser A por ese vector que yo quiero transformar. Entonces es una transformación matricial. Ahora, decir, por ejemplo, que cualquier transformación lineal se puede expresar como la multiplicación por la matriz A. Y esto es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo haga la transformación de un espacio vectorial en el mismo espacio vectorial y esta matriz A sea cuadrada, a partir de eso voy a partir los conceptos para hallar valores propios, vectores propios, etcétera. Todo lo que venga en el siguiente capítulo. Entonces, este modelo de transformación es importante, ¿no? Y, como les decía, cualquier transformación lineal con un poquito de criterio, con un poquito de artificio, siempre voy a poder expresar como una transformación matricial, denominada la multiplicación por la matriz A. Entonces, me doy un ejemplo, miren, me doy esta transformación, una sencillita que va de R2 en R2, ¿no? Esta es mi fórmula de la transformación lineal y me piden verificar el teorema de la dimensión. Entonces, ustedes saben que para verificar el teorema de la dimensión necesito conocer la nulidad y el rango, ¿no? Y la dimensión del espacio de partida, R2, va a ser 2. Ahora, me fijo, esto será fórmula de la transformación lineal. Siempre debo preguntarme aquello antes de empezar cualquier ejercicio en transformaciones lineales. Entonces, ¿cómo va el operador de R2 en R2? Me fijo, ¿entra un vector de R2? Sí, uno genérico, aplicable a cualquier caso. ¿No ven? No hay una combinación lineal aquí ni nada por el estilo. Está tal cual es un vector. ¿Y sale un vector de R2? Sí, sale un vector de dos componentes. Entonces, lo que me han dado es fórmula de la transformación lineal. Lo que les decía, miren, aquí me han dado en forma horizontal, ¿no? Como es un vector, ¿no? Como conocemos con comitas. Pero como esta teoría de vectores es muy similar a la teoría de matrices, este vector yo lo puedo expresar también en forma vertical, ¿no? Ligado a ese concepto de la similitud en las operaciones de vectores con respecto a matrices. Y como lo he puesto en vertical, entonces también esto lo voy a poner en vertical. ¿Mire? O sea, la primera componente en la primera fila y la segunda en la segunda fila. Y acá, si yo aplico la definición de producto de matrices, puedo separar esto en este producto de matriz. Y definitivamente igualdad, ¿no? Porque tendría que multiplicar fila por columna. Al hacer ese producto tendría X más 2 veces Y, que sería esta primera fila, y por el otro lado sería 3X menos Y, que sería esta segunda fila. Entonces, mis definiciones las he aplicado en forma adecuada. Y miren qué he logrado acá. Un vector A que tiene dos componentes, o sea, que lo puedo tomar también como una matriz columna o una matriz fila. Recuerden que eso se puede. Entonces, y acá he logrado generar esta matriz A y multiplicar por ese mismo vector que se está transformando. O sea, con un poquito de artificio, esta transformación vectorial la he transformado en la multiplicación por la matriz A. De eso se trata, ¿no? Siempre se ha de poder hacer aquello. ¿Está bien? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿Se entiende, compañeros? Joan, ¿lograste comprender? Creo que te has dormido, Joan Edith. Geraldine, ¿todo comprendido? Sí, que todo claro. Ya, ok, eso es lo que quiero, ¿no? El que puedan comprender
este nuevo formato y poder transformar siempre una transformación lineal en una transformación matricial, ¿no? Entonces, eso con referencia a esta multiplicación, y como tengo que verificar el teorema de la dimensión, bueno, eso es lo que ya hemos hecho en la anterior clase. Primero encontramos el núcleo. Les recuerdo que deben recordar la condición de núcleo es un conjunto a la final del núcleo. A pertenece al espacio de partida. Recuerden que el núcleo va a estar en el espacio de partida, tal que la transformación siempre se haga igual al vector nulo del espacio de llegada, ¿correcto? Entonces, si eso es cierto, aplico esta definición en mi transformación matricial, o sea, AX igual a 0 matriz. Obviamente esa 0 matriz, como este producto está definido, tiene que ser también de 2 filas por una columna, y me miren directamente al hacer esto, ya está ensamblado el sistema de ecuaciones, ¿no? Y sé que es un sistema homogéneo, o sea, un núcleo siempre genera un sistema de ecuaciones homogéneo. Y además tiene de particular, en este caso, que la matriz A es cuadrada. Entonces, su determinante define si este sistema de ecuaciones va a tener única solución o infinitas soluciones. Es fácil, ¿no? Calcular el determinante por las diagonales sería -1, -6, da -7. Entonces, como es distinto de 0 ese determinante, está garantizado que existe a la -1. Por lo tanto, la respuesta de este sistema, no me interesa quién sea la inversa, ¿no? Siempre algo por 0 va a dar 0. Entonces, tiene la única solución, ¿no? El núcleo está conformado por el vector nulo, es el único. Por lo tanto, yo puedo escribir ya ese conjunto núcleo X y Y que pertenece al espacio de partida tal que se cumple esta condición, ¿no? O sea, la base del núcleo está conformada por el vector nulo. Entonces, la nulidad, como el vector nulo es eso, nulo, la nulidad va a dar 0, ¿no? Y tendría todo con respecto al núcleo. Ya he encontrado la nulidad. Avanzamos de la misma forma con respecto a la imagen, y les decía, la imagen es un elemento que está en el espacio de llegada, ¿no ven? Tiene que ser un conjunto que está en ese espacio. Entonces, B pertenece a R2. En este caso hay caso de confundir, ¿no? O sea, cuando la transformación es de un espacio diferente a otro, está bien marcadito el tipo de elementos que encontramos tanto para el núcleo como para la imagen. Pero cuando es un operador lineal, o sea, transforma un espacio vectorial en el mismo espacio vectorial, eso podríamos confundir, ¿no ven? Pero si fuera esto diferente, recuerden, al núcleo, elementos del tipo del espacio de partida. A la imagen, elementos del tipo del espacio de llegada. En este caso, al ser un operador lineal, eso no se diferencia. Tanto el núcleo como la imagen va a estar compuesta por vectores de R2. Entonces, la definición P pertenece al espacio de llegada, tal que existe un vector A del espacio de partida, por eso pertenece al espacio de partida, y la transformación de este vector A siempre es igual a este vector B del espacio de llegada. Eso dice este conjunto. Entonces, yo tengo que igualar la transformación a un vector genérico del espacio de llegada. Genérico Mn, ¿no? Entonces, logro ensamblar este sistema de ecuaciones lineales, y aquí lo que me interesa es encontrar. Podría resolver y encontrar una solución, ¿no? Se podría hacer eso, pero aquí aprovecho la oportunidad para poder encontrar esa base de la imagen en otra forma. La base de la imagen, como esto pertenece o a partir del conjunto de la imagen, básicamente es igual a la base del espacio solución de este sistema. Cuando yo busco esa base a partir de este sistema de ecuaciones lineales, es igual o va a tener la misma dimensión. Recuerden que un espacio vectorial tiene muchas bases, pero la dimensión no cambia. Entonces, esa base va a ser igual al espacio o la base del espacio solución de ese sistema. Y la base del espacio solución es igual a la base del espacio de columnas de esta matriz A. Eso podría decir alguien es igual a la base de filas. Claro, es que la base del espacio de columnas y la base del espacio de filas de una matriz cuadrada siempre va a ser el mismo. ¿Cuándo habría diferencia? Cuando esta matriz, en este caso, es rectangular.
ahí sí debo tomar muy en cuenta el tema de la base del espacio de columnas. Entonces, como necesito operar en las columnas y llevarla a la forma escalonada o escalonada reducida, pero en las columnas, bueno, las operaciones serían medio complicaditas, ¿no? Porque no dominamos mucho columnas o no utilizamos mucho columnas. Para aquel que haga eso, directamente en columnas debería operar. Pero para facilitarme esa situación, yo transpongo la matriz A. Miren, la transpongo. ¿Para qué? Para que las operaciones que haga sobre esa matriz siempre sean en las filas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se transpone para que mis operaciones sean en las filas donde yo tengo una pericia más aceptable, porque siempre he hecho operaciones sobre filas, ¿correcto? Una vez que pienso de esa forma, entonces llevo a su forma, puede ser escalonada o escalonada reducida. Ya les he dicho, puede tener distintas bases, pero la dimensión no va a cambiar. Entonces, si llego a la forma escalonada nomás, vuelvo a transponer esta matriz y todas las columnas que sean distintas de cero conforman mi base que estoy buscando. Y si llego a la forma escalonada reducida, vuelvo a transponer la matriz para encontrar la original, pero ya escalonada en columnas, y todas aquellas columnas que sean distintas de cero conforman mi base que estoy buscando. En este caso, ya sabía que tenía inversa, por lo tanto, su escalonamiento va a dar la matriz identidad, y al transponer tendría estos vectores, ¿no? En columnas que van a ir a conformar la base para la imagen. Como conforman, esa base está conformada por dos vectores, entonces el rango para este caso es 2, ¿no? Una nueva forma de encontrar el rango con la matriz A transpuesta de esta transformación matricial. La fundamentación la he hecho en este momento, ¿correcto? Y finalmente, para demostrar el teorema de la dimensión, ¿qué decimos? Que la dimensión del espacio tira, que es igual a 2, es igual a la nulidad más el rango. La nulidad me ha dado 0, el rango me ha dado 2, entonces 2 es igual a 2. Siempre se cumple el teorema de la dimensión, ¿no? Y de eso se trata. Entonces, miren, este ejercicio ha sido un resumen de lo que hemos hecho en la anterior clase, pero además creo que lo más rescatable es que cualquier transformación lineal con un poquito de criterio siempre se puede formar o siempre se puede volver en una transformación matricial. En muchos casos nos van a dar ejercicios el mismo, ¿no? Verificar el teorema de la dimensión, pero ya la transformación nos van a dar como una transformación matricial. Es mucho más fácil, ¿no? No hay que hacer esa reinterpretación que lo he hecho en este momento para este ejercicio, ¿no? De eso se trata. Y ahora, apegado a este tipo de transformaciones, cuando se tienen las transformaciones de R2 en R2, se puede concebir transformaciones o existe propiedades geométricas de este tipo de transformaciones, ¿no? Esto a efectos de cultura general ya es muy fácil para que pueda estar en un examen, no va a ser así, pero es importante que ustedes sepan, ¿no? Estas propiedades, cuando la transformación es de R2 en R2, en la cual me acepta la gráfica, ¿sí? ¿A qué se refiere? A que yo puedo, en este caso, reflejar un punto respecto al eje Y, o puedo reflejar, como en este caso, ¿no? O puedo reflejar un punto respecto al eje X. Esa transformación se va a dar como una transformación matricial, solo cambiando el signo, dependiendo qué quiero reflejar. ¿Quiero reflejar X o quiero reflejar Y? Miren la posición del signo. Es una transformación matricial donde la matriz A es de 2 por 2 y tiene esa particularidad, ¿no? Entonces, son propiedades ya geométricas, ya que en R2 concibe una gráfica. ¿Estamos de acuerdo? También puedo yo rotar un punto, una cantidad de grados que sea necesario, 30, 45, etcétera. Entonces, ¿cómo rotamos este punto en un nuevo punto X', Y', con una matriz de este tipo, de una matriz de rotación? También es aplicable esto para R3, solamente que va a haber 0, 0, 1 y en esta columna 0, 0, 1. Es el mismo modelo, pero para R2 tiene esta construcción, ¿no? Entonces, la transformación matricial va a ser igual de esta forma y ustedes cualquier, en este caso, vector que pongan, dependiendo del ángulo que tengan, van a poder rotar esa cantidad de grados. Entonces, una propiedad geométrica también es la rotación. Y por último, otro tipo de propiedad es, en este caso, el poder
desplazar un punto, ¿no? O sea, si tengo un punto acá, yo puedo recorrer una cantidad, una distancia, k veces esa distancia, ¿no? Entonces, ese factor K va a estar ubicado en esta posición cuando yo quiera hacer rotación sobre o a través del eje X, ¿sí? Y otra propiedad en este caso geométrica es cuando yo puedo hacer una cizalladura, ¿no? O sea, este rectángulo yo lo puedo volver como un rombo, estoy cizallando. Por eso aquí tengo una combinación lineal en la primera componente, si se dan cuenta, ¿no? Y obviamente, como solo es respecto al eje X, por eso solo afecta a la primera componente. Y la segunda, bueno, no he hecho nada con respecto a Y, por lo tanto, Y mantiene constante, ¿no? Cuando hay una cizalladura, miren el modelo, ¿qué cambia? Hay unos en la diagonal principal y esta constante K se va a esta posición. Eso va a ser siempre en forma permanente, ¿no? Ahora, si es negativo o positivo, esto puede cizallar a la derecha, puede cizallar a la izquierda, etcétera. Pero esas son las propiedades geométricas en este modelo de transformaciones lineales, ¿no? Es aplicable en muchos casos porque van a ser ese tipo de situaciones en materias más de orden de semestres superiores, en algún caso van a necesitar este tipo de conceptos. Por eso les hago mención de aquello. Como se darán cuenta, las matrices de la transformación matricial son de 2 por 2, entonces tanto el cálculo como en este caso, si necesitara inversa o resolver algo, va a ser sencillo porque son matrices de 2 por 2, ¿no? Entonces, no implica mayor complejidad. Pero era bueno, en este caso, mostrar esas propiedades. ¿Está bien? Dicho aquello, ya tenemos la base suficiente como para hablar de transformaciones matriciales. Entonces, vamos a proceder a aplicar los cambios de base en transformaciones lineales, ¿no? Entonces, a ver, espérenme un ratito, por favor. Bien, con los antecedentes ahora que tenemos, vamos a introducir a un nuevo concepto denominado cambios de base y matrices de las transformaciones de una base respecto a otra. O sea, vamos a hacer un cálculo con referencia a los cambios de base. Entonces, en el álgebra lineal nosotros podemos cambiar elementos de una base a otra base y eso nos va a dar una matriz de transición. Pero no puedo entrar en ese concepto si antes no conozco qué es un vector de coordenadas, por ejemplo, ¿no? O sea, un vector de coordenadas nace justamente de una combinación lineal. En este momento vamos a aclarar esas ideas, ¿no? Sabiendo anticipadamente que cualquier elemento puede ser una matriz, puede ser un polinomio, puede ser, en este caso, eh, un vector, ¿no? O una función que está caracterizada bajo alguna operación diferencial en un determinado intervalo, etcétera, ¿sí?
siempre es combinación lineal respecto de su base canónica. O sea, si yo tengo una matriz de 2 por 2, por ejemplo, que está dado una siempre 1, 2, 3, 4, es siempre una combinación lineal respecto de su base canónica. ¿Por qué? Miren, si yo hago esta combinación lineal respecto de la base canónica para R2 es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, ¿correcto? Escribiendo esta combinación lineal, introduciendo las constantes por dentro e igualando entre matrices, yo me doy cuenta que alfa sub 1 es 1, alfa sub 2 es 2, alfa sub 3 es 3 y alfa sub 4 es 4. Entonces, con esto queda garantizado que cualquier matriz había sido siempre una combinación lineal respecto de su base canónica, ¿no? Si yo, por ejemplo, tuviera el polinomio 2x, o sea, el polinomio pertenece al espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual a 1, ese polinomio siempre va a ser combinación lineal respecto de su base canónica. La base canónica para P sub 1 es el polinomio 1 y el polinomio X. Entonces, cualquier polinomio en ese espacio siempre es una combinación lineal respecto de su base canónica. Bajo ese entendimiento, ahora yo puedo encontrar un vector de coordenadas. Miren, tengo una base y tengo un vector. Si este vector yo lo expreso como combinación lineal respecto de esta base, ¿no? O sea, X es igual a alfa veces U más alfa sub 2B. Y si resuelvo esta combinación lineal, recuerden, siempre que planteo una combinación lineal, yo tengo la obligación de demostrar la existencia única de esta constante y de esta otra, ¿no? Así se ha establecido este concepto de combinación lineal. Entonces, al hacer la combinación lineal, ustedes saben que los vectores se vuelven en columnas, ¿no? Aquí sería alfa sub 1, alfa sub 2, por U valdría 1, 2 y por 3 sería 3, 1, ¿no? Entonces está bien escrito la combinación lineal. Si resolvemos este sistema por Gauss-Jordan, encontramos esta respuesta donde alfa sub 1 había valido 23 séptimos y alfa sub 2, 4 séptimos. Estos elementos van a conformar el vector de coordenadas. Y la notación es X respecto de esta base. En este caso yo no ponía respecto de alguien porque la base era canónica, solamente que todo elemento es como si fuera la matriz de coordenadas respecto de la base canónica. El polinomio de coordenadas respecto de la base canónica. Cuando pase eso, bueno, no necesito interpretar. Esto solamente me ayuda a identificar que todo lo que he conocido ahora había sido básicamente un vector de coordenadas, ¿no? Respecto de su base canónica en el espacio vectorial que esté. Entonces, miren, a efectos de como este no es la base canónica, es otra base cualquiera, y recuerden que un espacio vectorial tiene muchas bases, ¿sí? Entonces, ¿qué es el vector de coordenadas? Básicamente es las constantes que han surgido cuando yo he hecho la combinación lineal de este vector respecto de la base, ¿no? Entonces, mi vector de coordenadas en forma horizontal sería, en este caso, 23 séptimos, 4 séptimos. Y ligado a este concepto de vector de coordenadas también existe el concepto de matriz de coordenadas, que es lo mismo, solamente que en notación de matriz respecto de quién, de la base B, pero ahora está en columna. Y ahí se mete alfa sub 1 y alfa sub 2. Por lo tanto, para este pequeño ejemplo, mi matriz de coordenadas respecto de esta base va a ser este mismo resultado, pero en columna. 23 séptimos y en la segunda fila sería 4 séptimos. Entonces, estos dos conceptos muy importantes, definir qué es un vector de coordenadas y qué es una matriz de coordenadas y cómo se la obtiene, ¿sí? Y como corolario, decir que cualquier matriz que yo conozca, polinomio, vector, siempre había sido ese vector o matriz de coordenadas respecto de su base canónica. No lo mencionamos, pero ahora queda demostrado este concepto. Ya he introducido a cómo puedo encontrar entonces un vector de coordenadas. Avanzando un poquito más, yo puedo decir, como les decía, cualquier polinomio siempre va a ser expresado o siempre es un vector o un polinomio de coordenadas respecto de su base canónica. Por ejemplo, para P sub 2, la base canónica puede ser x al cuadrado, x1, o al revés,
1, x, x al cuadrado. Es indistinto, ¿no ve el orden? Y como mis polinomios están en forma decreciente, este polinomio x, que es 5x al cuadrado más 3x menos 2, es un polinomio respecto de la base canónica, ¿no? O sea, si esta es la base canónica, alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3 en combinación lineal respecto de este primer polinomio más, respecto de este segundo más, respecto de este tercero. Entonces, la matriz de coordenadas de este polinomio respecto de la base canónica, básicamente son los coeficientes que tiene esta expresión. Por eso lo pongo de esta manera, ¿no? Entonces, miren, esa situación se puede generalizar, o sea, yo puedo generalizar respecto de otra base adicional. O sea, miren, ya no solo un elemento respecto de una base, sino toda una base respecto de otra. Entonces, cuando estoy comparando toda una base respecto de otra, estoy migrando de esa base a otra base. Y ese concepto es importante tanto en ecuaciones diferenciales, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí concibimos, por ejemplo, lo que no se puede resolver en el dominio del tiempo, nos trasladamos a otro dominio de la frecuencia y ahí sí podemos resolver mediante convolución, etcétera. Entonces, esta figura de poder trasladarnos de un entorno a otro es importante comprender, ¿no? Ahora, nosotros, miren, si yo tengo para M2 su base canónica, como le había dicho aquí al inicio, está dado por esta base, ¿no? Y muestro acá, ¿no? Entonces, cualquier matriz siempre va a ser esa matriz de coordenadas, podría decirse, o ese vector de conos respecto de su base canónica. Siempre se puede desglosar de esta manera. Ahora, con todos estos antecedentes, ya conozco que es una matriz de coordenadas, ya conozco que es un vector de coordenadas, yo puedo hacer cambios de base, o sea, encontrar de una base respecto a otra. O sea, puedo irme de la base inicial a otra base final. ¿Cómo? Encontrando para cada uno de los elementos de la base de partida sus matrices de coordenadas respecto de la base de llegada. Y esos ponerlo en una matriz en columnas. Ahí he encontrado la matriz de transición de una base a otra base final. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que esto quede claro, miren, ¿cómo encuentro esta matriz de transición de R3, por ejemplo? ¿Por qué? Porque mi base B de partida tiene elementos de 3 componentes distintos de los elementos de una base canónica, ¿no? Porque esto se puede generalizar a distintas bases. Y tengo una base de llegada B' que también tiene vectores de R3. Entonces, ¿cómo encuentro esa matriz de transición de B a B'? Se llama esta notación. Cuando ustedes vean esto, es una matriz de transición. Básicamente encontrando la matriz de coordenadas de cada uno de estos elementos respecto de la base de llegada. Esas matrices de coordenadas las emplazamos en columnas en esta matriz y he logrado encontrar la matriz de transición de B hacia B'. Si esta matriz yo la invierto, encuentro su inversa, estaría encontrando la matriz de transición al revés, porque iba antes de B a B'. Si la invierto, le calculo su inversa, estaría encontrando la matriz de transición de B' a B, al revés. O también podría ser ese cálculo indirecto haciendo la combinación lineal de cada uno de estos, de estos vectores de B' respecto de los vectores de B y encontrando sus matrices de coordenadas y ubicándolos en columnas. Va a dar esta misma matriz inversa. Entonces, miren este concepto, ¿no? Se juega de un lado a otro lado. Entonces, ¿cómo encuentro esta? En forma directa, miren. Cada uno respecto de estos tres. Es el primero respecto de los tres de llegada en combinación lineal. El segundo respecto de los tres en combinación lineal. El tercero respecto de estos tres en combinación lineal, ¿no? Entonces, cuando yo ensamblo el primer sistema de ecuaciones, si se dan cuenta, miren, el primero, recuerden que esto se viene en columnas, ¿no? Columna, esta segunda columna y esta tercera columna. Las constantes alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3 y este elemento en columna. Tengo un sistema de ecuaciones, ¿correcto? Donde tiene la matriz A, la matriz X, la matriz B, en este caso sub 1. Si yo encuentro su matriz inversa de este sistema, voy a poder resolver en este caso el sistemita por el método de la inversa, ¿no? Y encontraría esa matriz de coordenadas de U sub 1 respecto de B'. Pero
si reinterpreto esta matriz, o perdón, este segundo sistema o esta segunda combinación lineal, nuevamente, ¿no? Tengo que poner en columnas y este otro en columnas. Entonces nos fijamos el sistema, en este caso AX sub 2 por B2, donde puedo también encontrar X sub 2 por el método de la inversa. Pero miren, esta matriz es igual a esta otra en los dos sistemas. Es más, para la tercera combinación lineal, esa matriz A va a ser la misma. Cuando eso sucede en tres sistemas de ecuaciones, fruto de haber planteado tres combinaciones lineales, yo puedo resolver este sistema en un solo procedimiento. ¿Y a qué se refiere esto? Miren, voy a resolver por Gauss-Jordan, ¿no? Este sistema de ecuaciones, pero aplicable a las tres combinaciones lineales. Pongo en la parte de izquierda la matriz A, que es la misma en los tres sistemas, y en la parte derecha de esta matriz aumentada pongo las distintas columnas respecto a la primera combinación lineal, después la segunda combinación lineal y después la tercera combinación lineal en columnas. Y la llevo a su forma escalonada reducida, y cuando esto llegue a su forma escalonada reducida, aquí automáticamente ya ha aparecido esta matriz de transición de B a B'. Porque he encontrado en forma en conjunto las distintas respuestas de estos sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, miren cómo en un solo procedimiento yo puedo encontrar esa matriz de transición de una base a otra base. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nos fijamos, al hacer este escalonamiento, mi matriz de transición o los vectores de o matrices de coordenadas, en este caso, para conformar esta matriz de transición, van a ser en el primer caso 2 menos 4, 1, cuando resuelva esta primera combinación lineal. Va a ser 2 menos 3, 0, cuando resuelva esta segunda combinación lineal. Y va a ser 1 menos 1, 0, cuando resuelva esta tercera combinación lineal. ¿Por qué concibo resolver en un solo procedimiento? Porque la matriz A es similar en las tres combinaciones lineales. Por eso he hecho este arreglo para encontrar directamente ya esa matriz. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda. ¿Se entiende, compañeros? ¿Se entiende, jóvenes? Geraldine, ¿todo comprendido? Sí, Inge, todo claro. Listo. Bien, y esto se va a generalizar, ¿no? Hemos hecho para el caso de vectorcitos. Podemos hacer con polinomios, podemos hacer con matrices, con integrales, como vengan los ejercicios. Pero la lógica, el cómo se hace, siempre va a ser así. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el corolario de poder aprender o de haber aprendido vector de coordenadas, matriz de transición de una base a otra, o sea, el hecho de cambiar de una base a otra, nosotros lo aplicamos con el concepto de matrices de las transformaciones lineales. ¿En qué sentido? Miren, si nosotros tenemos una transformación que va de un espacio vectorial a otro, ¿sí? Y sabemos que X pertenece a este primer espacio vectorial, y yo tengo estas bases, en el mismo sentido anterior, una base de partida y una base final. La base de partida pertenece al primer espacio y la base final pertenece al segundo espacio. Entonces yo puedo encontrar la matriz de la transformación lineal de la base de partida respecto a la base de llegada. ¿Cómo? Con, en este caso, el mismo procedimiento que he encontrado acá. O sea, hallando para cada una de las transformaciones, porque miren, ingreso esto, transformo, y esa respuesta de la transformación escribo como combinación lineal respecto de esta base de llegada. Voy a generar, ¿qué cosa? Una matriz de coordenadas, que es en vertical, ¿no ve? En columna. Y hago lo mismo con toditos estos, estoy encontrando esta matriz, ¿no? Entonces, si yo logro encontrar esa matriz y multiplico por esta matriz de coordenadas, encontraría la transformación, o sea, el vector transformación respecto de la base de llegada. Este arreglo es importante conocer. ¿Por qué? Porque puedo ensamblar esta figura y, miren, dada una transformación lineal, la fórmula y todo aquello, nosotros teniendo un vector inicial,
yo puedo llegar directamente a la respuesta de la transformación lineal de este vector aplicando la fórmula de la transformación lineal en forma directa. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Pero en muchos casos no siempre es importante tener esta situación, sino más bien ir en forma indirecta para la reinterpretación y obviamente primero encontrar ese vector de coordenadas o esta matriz de coordenadas respecto de la base de llegada, perdón, de partida, y como puedo encontrar también la matriz de transición de B a B', o sea, de la base inicial a la base final, al multiplicar por este vector o por esta matriz de coordenadas se encontraría la transformación de ese vector respecto de la base de llegada, ¿correcto? Y haciendo un poquito de reinterpretación podría llegar a esta transformación del vector respecto de la base de inicio. O sea, en este caso, hay dos formas de calcular. Esta es la que conocemos hasta ahora cuando evaluamos una transformación lineal y si tenemos base de partida y base de llegada, podemos utilizar esas bases para llegar al mismo punto, al mismo norte. Entonces, hay un cálculo directo y hay un cálculo indirecto para encontrar esa imagen de la transformación lineal. ¿Esto para qué les enseñan? Básicamente para que ustedes puedan abstraer, o sea, cambiar de una base a otra base y obviamente complementar con los conceptos de transformación, ¿no? De transformaciones lineales. Un poco complicadito la comprensión, pero con el ejemplo que viene yo creo que vamos a poder entender de mejor manera. Miren, me piden, o sea, dice sea la transformación lineal, dice el operador F, que transforma matrices cuadradas y las vuelve en vectores de R3. Está definida por esta fórmula y me piden halle la representación matricial con respecto a las bases B y C. O sea, quieren la matriz de la transformación de B a B', o en este caso de B a C. Le han dado otro nombre, ¿no ven? Y la base B es esta, que tiene 4 elementos, y la base C es esta otra, que tiene 3 elementos, ¿sí? En una siguiente instancia, dice, utilizando la matriz hallada, calcular la imagen de, en este caso, de esta matriz cuadrada. No podría calcular la imagen de esta directamente porque aquí el enunciado es claro. Utilice esta matriz de la representación matricial. Eso les está diciendo. Entonces, si no encuentro esto, mucho peor voy a poder hacer este segundo paso. Ahora, ¿cómo encontramos eso? Viendo esta situación y aplicando lo que ya habíamos conocido en esta parte, en una matriz de transición. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, miren, siempre que quiera hallar la matriz de una representación matricial, tengo que, miren, transformar esa base inicial, o sea, meter en la fórmula de la transformación. ¿Es fórmula? Siempre la pregunta también. No se olviden, ¿no? Está transformando matrices cuadradas de 2 por 2 y tiene que salir vectores de R3. ¿Es válida para cualquier caso? Sí, ¿no? O sea, siempre asume matrices cuadradas de 2 por 2 y mediante esta fórmula eso se vuelve en vectores de R3. Entonces, lo que me han dado es fórmula. Ahora, ¿qué hago? Primero, transformo todos los elementos de la base de partida en la fórmula de la transformación lineal. Si ponemos esta matriz y evaluamos, tenemos este vector. Si ponemos esta otra matriz, la segunda, evaluamos, tenemos este vector resultado. La tercera nos da este tercer vector resultado y la cuarta nos da este último vector, ¿no? Una vez que tenemos las imágenes de los elementos de esta base con la fórmula de la transformación lineal, ahora puedo expresar esas imágenes como combinación lineal de la base de llegada C. Entonces pongo alfa sub 1 el primer vector, más alfa sub 2 el segundo, más alfa sub 3 el tercero. Entonces, miren, he planteado mi primera combinación lineal, lo cual me va a generar mi primera matriz de coordenadas respecto a la base C de llegada, ¿no ven? Si hacemos lo mismo con los 3 casos, tendríamos estas 4 combinaciones lineales y en base a lo que he explicado en el anterior subtítulo, cómo resuelvo combinaciones lineales donde la matriz A es la misma, tendría lo siguiente, ¿no? En columnas, estos vectores, ¿sí? Y esta otra igualdad en columna. Pero como se repite 4 veces lo mismo, yo directamente puedo ensamblar ese sistema y calcular de una sola vez, ¿no? O sea, ponemos
la matriz A adelante y en la matriz aumentada ponemos en columnas este primer vector, en segunda columna este, en tercera este otro y en cuarta lo rotamos de esa forma. Una vez que tenemos aquello, resolvemos este sistema por Gauss-Jordan, o sea, lo llevamos a su forma escalonada reducida y reinterpretando esto, esa matriz A o la matriz de la transformación lineal que va desde B hasta C, está dada por esta matriz, ¿no? Como todo está dividido entre 5, yo le saco el 1/5 y obviamente pongo lo que quede, ¿no? Entrando este 1/5 debería dar lo mismo. Pero de un solo brochazo, como alguien dice, hubiera encontrado esa matriz de transición de la transformación lineal de B respecto a C. Y esa es mi matriz A, ¿no? Esa es la representación matricial. Entonces, este concepto, un poquito paren, es similar a encontrar la matriz por la multiplicación de la matriz A. ¿Se recuerdan hace un ratito al inicio de clases? Para encontrar esa matriz, ¿qué he hecho? Generarme las bases canónicas, o sea, he transformado la base canónica mediante esa fórmula y esa respuesta la expreso como combinación lineal respecto de la base canónica. Entonces, esa matriz que he obtenido de hacer esas combinaciones respecto a todo de las bases canónicas se llama una matriz estándar y esa matriz estándar es la multiplicación por la matriz A. O sea, esa multiplicación A sale de este concepto a la final, ¿no? Pero solamente que sus bases que hacen lo mismo igualito que esto son las canónicas, las estándar. Como era para R2 el anterior ejemplo en ese momento, su base estándar sería 1,0 y 0,1. Y el de llegada también va a ser 1,0 y 0,1. Al utilizar esa fórmula y llegar a esa matriz A, por este método se puede llegar, obviamente un método más largo, van a encontrar la multiplicación por la matriz A, ¿no? Entonces, eso tiene ese tipo de semejanza, ¿no? En este caso ya no son las bases canónicas, por eso el procedimiento se puede apreciar de esta forma. Ya habría encontrado entonces el inciso A, que es la representación matricial respecto a las bases B y C de la transformación lineal, y esta matriz es esa. Después me dicen, utilizando esa matriz, o sea, esta que he encontrado, quiere que encuentre la imagen de D. Bueno, la imagen directo podría ser así, ¿no? Meto esta matriz en la fórmula y me da -2, 4, 6. Y ya está la imagen. Pero el enunciado es claro, ¿no? Dice, utilice esta matriz de transición respecto de B a C. Entonces, si me está pidiendo eso, yo primero tengo que encontrar este vector. Como ya tengo A, lo multiplico por A y voy a encontrar esta imagen. Y una vez que tenga esta, tengo que reinterpretar para llegar a esto. O sea, para llegar a esta conclusión. Entonces es bien clarito, ¿no? Ahora bien, como ya tengo esa matriz A, tengo que encontrar X respecto a la base de partida. Y si eso necesito, tiene que ser, este es mi X, mi D, respecto de la base de partida, ¿no ve? Entonces ese D lo expreso como combinación lineal respecto de B. Si yo tengo esto y lo planteo como ecuación, un sistema de ecuaciones lineales, por Gauss-Jordan yo puedo resolver llevando a su forma escalonada reducida y tendría esta respuesta. Entonces, la matriz de coordenadas D respecto de la base B va a ser la respuesta que he obtenido. Una vez que tenemos eso, y si lo multiplico por esta matriz A, voy a encontrar la matriz de la transformación de D, pero respecto a la base de llegada. ¿Miren? ¿No? Eso dice mi arreglo. Respecto a B', a B de llegada, cuando multiplico por la matriz de transición de la inicial respecto de la final. ¿Correcto? Entonces, al multiplicar esto, yo tengo este producto sencillo, ustedes saben multiplicar, tendría esta respuesta, ¿no? Esta matriz. Y si yo reinterpreto, estoy diciendo que es la transformación, como es una matriz de coordenadas respecto de la base de llegada, reinterpretamos pues esta coordenada respecto del primer elemento de C, esta coordenada respecto del segundo elemento de C, esta coordenada respecto del tercer elemento de C, en combinación lineal. Y si multiplicamos esta constante por este vector, esta constante por este y esta constante por este, y sumamos los tres vectores, exactamente me da esta imagen. O sea, he podido encontrar la imagen de la matriz D con la fórmula de la transformación que me han dado en forma directa y en forma indirecta
necesito utilizar esta matriz de transición, hacer una combinación lineal, multiplicar la matriz y reinterpretar el resultado para llegar a lo mismo. Entonces, esto es el top de transformaciones lineales donde he aplicado conceptos de matrices de transición, cambios de base de un lado a otro. Siempre comparen en matriz de llegada respecto a una matriz de inicio, o sea, quién es partida, quién es de llegada. Y si yo, por ejemplo, invirtiera esta matriz, bueno, en este caso no se puede. ¿Por qué? Porque los espacios vectoriales, para yo poder encontrar una inversa directamente, tendría que ser esto, del espacio vectorial al mismo espacio vectorial. Cuando es al revés, entonces eso no se puede hacer tan fácilmente, ¿no? Tendría que buscar sí o sí otras bases. Pero cuando es cuadrada, es violento eso, ¿no? Obviamente eso va a estar presente en algún problema como tal, pero por lo menos yo garantizaría que va a haber en el examen una de estas preguntas, ¿no? O va a ser todo un combo, o sea, una pregunta de transformaciones lineales donde ustedes tengan que demostrar el teorema de la dimensión, o sea, toditos los pasos, ¿no? Las 6 o 7 preguntas, y después les den 2 bases y hagan todo este procedimiento también para ir de un lugar a otro. O no les pueden dar la fórmula, sencillamente darle estas constantes y ustedes reinterpretando, encontrar la fórmula primero y recién verificar el teorema de la dimensión. Al revés también puede ser, ¿no? Entonces, de seguro es que va a haber un problema de transformación lineal con todo lo que hemos avanzado hasta aquí. No sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Se entendió bien, compañeros? ¿Se han dormido, jóvenes? ¿Han logrado entender bien? Sí, Inge, se entendió. Ya, Sí, Inge, se entonces, entendió. muchas gracias. Como reflexión nada más, miren, antes no concebíamos la idea de resolver de una sola vez 4 sistemas, ¿no? Porque estos 4 sistemas salen fruto de estas 4 combinaciones lineales. El fundamento, o sea, la forma como he hecho, aquí lo he demostrado cuando encontraba la matriz de transición. Planteaba esas 3 combinaciones lineales y cada una de ellas generaba un sistema de ecuaciones. Pero me daba cuenta que la matriz A es la misma en los 3 casos. Por eso puedo resolver los 3 sistemas de una sola vez y encontrar esta matriz, porque está conformada de esta manera en sus columnas. Estos conceptos aplicados a hallar la matriz de o la representación matricial de una base respecto a otra cuando hay una transformación lineal, también la aplico de la misma manera, ¿no? Entonces, más de lo mismo, ser experto en resolución de sistemas de ecuaciones y obviamente operar bien sus operaciones elementales. Un error acá se arruinó todo. Recuerden cómo resuelvo o cómo reviso. Como son 100 o 120 estudiantes, yo veo el problema, me fijo directamente en el resultado. Y si ese resultado está bien, recién voy a ver cómo han operado, porque alguien les puede avisar, ¿no? Este es el resultado y saltarse. Entonces, la recomendación es que siempre acá sean pulcros en el cálculo, ¿no? No se desesperen. ¿Cuándo sería cuesta arriba? Cuando hubiese fracciones, ¿no? Si esto tuviera muchas fracciones, ahí sí, con pinzas hay que resolver. De ser problemas largos, son problemas largos. Uno de estos tranquilamente me tardaría hasta unos 20 minutos, pero ustedes como son inexpertos van a tardar hasta 45 minutos más o menos. Por lo tanto, va a haber una pregunta de transformaciones y una de diagonalización. Y eso es lo que vamos a avanzar la siguiente clase, ¿no? Valores propios, vectores propios y diagonalización. Bueno, acá lo dejaremos por el día de hoy. Habríamos concluido todo lo referente a transformaciones lineales. Entonces, la siguiente clase, que es el lunes, vamos a avanzar ya el último capítulo, que son valores propios y vectores propios. ¿Está bien? Los dejo acá y bueno, nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Nos vemos, Luis. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego, Inge. Nos vemos, Geraldine. Chao.